Imbancables. Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a... Puta, siempre me confundo. Aquí. A Imbancables. Sí, este programa que tanto esperan. Y el día de hoy va a haber un programa con un matiz diferente. Porque este programa, señores, lo va a manejar todo mi querido amigo y colega Juan Fernando Rojas. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén viendo. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Es un tema que me ha apasionado durante... ¿qué estamos? 2023, han sido 22 años. Un tema que está envuelto en mucha especulación, leyenda, etcétera, que es el tema del tesoro de los incas. Me aquí medio disfrazado y con mi sombrerito de Indiana Jones. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy día. Entonces, quiero agregar que algo he escuchado yo de este tema, el tesoro de los incas, porque me ha conversado este man, como es medio, saben, intenso y tóxico, y por algo dijimos, ok, esto va en el programa, es un tema, escúchenme bien, tienen que ver este programa, tienen que escucharlo, nunca en la vida, ni siquiera en YouTube, y no es joda, ni en YouTube he visto esta información, he escuchado esta historia, con esta investigación, como la que van a ver aquí, gracias a Juan Fernando, que por cierto... Tú estás haciendo una especie de documental o algo, ya te salió el tema, ya la financiación y vas adelante con un proyecto que tienes de esto, ¿no? Sí, es que a raíz de muchos años de investigación, yo por allá por el 2018, yo dije, bueno, vamos a hacer el documental sobre el tema. No es sencillo porque no estamos en un país que estimula, que apoya mucho este tipo de proyectos, sobre todo documentales y peor culturales, de investigación histórica. Entonces, sácala, güey. Entonces, lo que ya ahora se ha podido avanzar con eso, y sí, incluso ya abrí las cuentas en las redes sociales, está en Instagram, está en YouTube, y poco a poco voy a ir avanzando, contando cómo va dándose la investigación. El proyecto documental, el proyecto se llama Vlogumental, es un documentales de investigación histórica en formato vlog. Antes de empezar, ¿quieres hablar del sombrero que tiene mi sí, querido con mi amigo? sombrerito. Este sombrero es... Original Indiana Jones. O sea, no es el que usó Harrison Ford. No, pero tiene la marca por aquí. Tiene la marca de Indiana Jones, se lo compró por internet y es la réplica, o sea, réplica oficial. Sí. Esa es la especificación. Sí, exacto. La réplica oficial de la película Indiana Jones, específicamente Los Cazadores del Arca Perdida, ¿es ahí o cualquiera? El sombrero es el mismo. Fedora es el tipo de sombrero, pero este de aquí es la versión como de cuero desgastado, que me pareció más bonito. Y con ese vas a hacer tu investigación. Con este a lo mejor en algún rato me meto por ahí a hacer el chiste. Bueno, señores, empiezo esta historia. Y créanme, alguien que ha gastado 22 años de su vida para esta investigación, y le digo, esto es inédito, esto es información inédita que la tenemos aquí en Imbancables a través de Pelacho Prime. Pelacho Prime. Okay, bueno, primero hay que hacer un pequeño viaje en la historia. Hay que contar un poquito el antecedente de dónde viene la leyenda del tesoro de los incas. La leyenda empieza después de la toma de Cajamarca, de la batalla de Cajamarca. En Cajamarca, en Perú, el 16 de noviembre de 1532 fue cuando se dio el encuentro entre los conquistadores y los incas. Es cuando la pequeña tropa y aliados indígenas toman a Atahualpa como prisionero. Entonces, en la plaza de Cajamarca se da este encuentro. Hay diferentes versiones, hay ciertas incoherencias, pero el resultado es de que se lo tomó prisionero al último emperador inca, Atahualpa, que de hecho recién estaba posesionado porque había recién vencido a Huáscar en una guerra civil. Entonces, luego de que estuvieron ahí en Cajamarca, después de unos 20 días, los conquistadores ya emprenden su viaje al Cusco y se lo llevan a Atahualpa, ya lo momifican y se lo llevan junto con todos los tesoros de Quito. Rumiñahui se encarga de ocultar todo en algún lugar del Ecuador. Oye, originalmente entonces Atahualpa es peruano. Bueno, hay dos versiones. Hay una que sostienen que nació en Quito, otros que nació en Cusco, otros que decían que era de madre
Caranqui, o de Perú, que nació en Cusco. ¿Y tú qué crees? Es que hasta que no haya un certificado, ¿me entiendes?, de nacimiento. No, y en el registro no. civil no hay porque ya pregunté. Ya Así que, preguntaste, sí, sí. dale. La nota es de que hay estas dos tendencias de estas teorías y no, es un poquito complicado confirmarlo, pero hay estas dos teorías de que es Quito o de Cusco. Entonces, Rumiñahui tuvo más o menos un año desde mediados de agosto de 1533 hasta mediados de agosto de 1534, cuando ya los españoles habían subido hasta Riobamba, más o menos lo que ahora es Riobamba. Más o menos por julio de 1534, estaba ya Pizarro en el Cusco y se entera de que Pedro de Alvarado, que era un conquistador que había estado con Hernán Cortés en la toma de Tenochtitlán, estaba queriendo llegar a Ecuador diciendo, bueno, vamos a ver que me puedo quedar un terrenito por aquí. Entonces se entera Pizarro de esto y llama, pues le dice, a ver, Diego y Sebas, vénganse para acá. Entonces tenías a Diego Montenegro Gutiérrez, que lo conocemos como Diego de Almagro, y a Sebastián Moyano y Cabrera, que lo conocemos como Sebastián de Benalcázar. Ambos eran ya militares experimentados y que estaban ya en Cusco con Pizarro. Entonces le dice, pana, mira, necesito que se vayan al norte, al reino de Quito, al norte, porque Pedrito está queriendo venir acá a tomar posesión y no me friegues. Entonces dice, necesito que vayan fundando ciudades para poder reclamar esto para Castilla. Entonces se pegan la subida y por el 15 de agosto fundan Santiago de Quito. Es la primera ciudad que se funda aquí en el Ecuador y la funda Diego de Almagro. Estando ahí, ya con los combates que hace Sebastián de Benalcázar y con la resistencia inca, dice, a ver, este man, ¿cuál es la nota con este man? Porque nos hace guerra, nos hace todo eso. O sea, ¿quién es este man? Súper intenso, que nos pone trampas a los caballos. ¿Quién es este man? Bueno, ese man es el general Rumiñahui. Ya, ¿y qué está haciendo? ¿Dónde está? Hay que atraparlo porque me tiene ya cabezón con esta nota. Sí, porque el man escondió los tesoros de Quito y todo. Este man es el que bueno, hay que agarrarlo y preguntarle, mijo, ¿dónde escondiste el tesoro? Obviamente, pues horitas de tortura, más o menos. Exacto, sí, aunque hay dos versiones, una dice que lo mataron cerca del sur de Quito, otros que lo torturaron, pero el asunto es que nunca se enteraron dónde ocultó ni la momia de Atahualpa ni el tesoro que había recogido de todos lados. Pero todavía no llegas a la captura de Atahualpa. Atahualpa ya había muerto. Esto es un año después de la muerte de Atahualpa. ¿Te das cuenta? Si yo no te pregunto, no nos pones en el tiempo. Es que te dije, Atahualpa lo momificaron. Después de muerto lo momificaron. Esto fue a mediados. Y es mentira que Atahualpa medía 5 metros. No. Atahualpa medía era 1,75 m. Era alto en relación a los demás, a la media. Ya. Entonces era 1,75 m, una cosa así. Pizarro también era alto para la época, los dos eran altos. Ok, entonces ya estaba muerto Atahualpa. Ya había y quien muerto había un año quedado anterior, como cacique Rumiñahui. era Rumiñahui. Era el que trataba de todavía defender de alguna manera el reino de Quito. Se había tomado ciertas atribuciones para poder hacerlo. Él era el que estaba tratando de proteger también a los hijos de Atahualpa. Después ya, como los manes andaban en medio, ¿Y los quién terminó dejando. ¿Quién era la pelada de Rumiñahui? Porque ¿has visto el monumento que está Rumiñahui con una mujer al lado? No lo he visto. El que está por el aeropuerto, claro, que subes el puente. Ese no es Rumiñahui. ¿Quién es ese es Guayas y Quil. Tienes toda la razón. Sigue. ¡Qué bestia! No, entonces Rumiñahui, ¿quién era Rumiñahui? Ese era Guayas. Ya, Rumiñahui no está por ningún lado. Hay una estatua de Rumiñahui, me parece que yo le he visto. Guayaquil, es el cacique Guayaquil. Guayaquil, sí, dale. Guayaquil. Uy, mira. Bueno, entonces. Sé que era Rumiñahui. Llegamos a 1534. Ok. Muere, bueno, se supone que murió creo que en enero de 1535, pero el asunto es que muere Rumiñahui y se acabó la vaina. Nunca se encontró el tesoro, hasta ahí llegó. O sea, lo matan en un combate. En un combate o torturándolo en la plaza de Quito, lo que sea, pero el asunto es que... pero lo cogen a él. De hecho, hay un acta de cabildo de Quito de 1535 en donde dicen que fue ajusticiado en la plaza de Quito. Y no habló. Nunca dijo nada, pues si no, no tuviéramos... ¿Y cómo sabes que no habló? Si no, capaz no lo entendían, hablaba en quichua y capaz sí estaba con diciendo. El orgullo... ¡Estoy diciendo que estoy yo! Y no le entendían porque... ¿Y tú crees que no tenían traductores? Chistoso. Okay, a estas alturas del partido bien, ya dale. Martinillo, Sí. Felipillo fueron los Yo me primeros lo que imagino al aprendieron. man sí hablando, pero no le entendían. No, Bueno, puede ser. Seguramente no dijo nada. Pero bueno, el asunto es que ahí quedó. Vale, ya. De pronto, un buen día, viene
un botánico llamado Richard Spruce. 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 Él llega acá al Ecuador porque venía investigando la quinina. La quinina es lo que se utiliza para combatir la malaria. Okay. Entonces llega acá al Ecuador y tanta cosa, después, él era un erudito en la biología, y llega a Baños, se queda un tiempo en Baños y comienza a escuchar leyendas acerca del sector. Entonces, que decían que había un tesoro oculto en las montañas de Aladito, que es el sector de los Yanganati, que quedan hacia el oriente. Hay algunas imágenes que tenemos de los Yanganati. Es un sector montañoso precioso, pero peligrosísimo también. Mucha gente ha muerto ahí. Tengo entendido que los Yanganati cuando llega la neblina, tú estiras tu mano y no la ves. Exacto, a ese nivel. Sí. O sea, tú no puedes ver más allá de tus narices. Cuando la neblina está... Porque es cuando se une Más allá de tus narices quiere decir que aquí ya no veo. Yo a ti no te veo con una neblina espesa en los Yanganati. Es el frío de los Andes más la humedad de la Amazonía. Es un sector sumamente complejo. Loco, sí. ¿Ya? Okay. Entonces, hay algunas imágenes, las imágenes que están ahí pueden ver, son tomadas por el fotógrafo Jorge Alcáncer. Él tiene montones de libros de fotografía, son espectaculares esas fotos, mira. Él tiene un pequeño avión, un ultraligero. ¿Ya? Y tú lo ves pues ahí volando por todo el Ecuador, tomando fotos. Y tiene montones de libros, es espectacular. Yo he conversado con él varias veces. Entonces, él ha hecho expediciones, de hecho, y tiene un documental hecho en el lugar. Publicó el libro de los Yanganatis originalmente en blanco y negro hace montones de años. Sacó una reedición más pequeña en tamaño, pero más voluminosa en contenido. Tiene fotos a colores y contiene el DVD con el documental que él hizo de los Yanganatis. Okay. Es súper chévere, tiene una redacción espectacular. Entonces, en Baños, Spruce comienza a escuchar estas leyendas y se lo tomó en serio y comenzó a investigar. De pronto encuentra en el archivo de Tacunga, la Tacunga, encuentra dos cosas. Encuentra un derrotero, que es una guía de cómo llegar al lugar del tesoro. Derrotero es cuando te dicen, mira, llegas acá a la laguna, giras a la derecha, apuntas al cerro ese, caminas, llegas a la parte de arriba, bajas. Ese es un derrotero. Ya. Es una guía de cómo llegar. Okay. Y un mapa. El mapa había sido hecho por Atanasio Guzmán, otro biólogo que había estado en la zona, que había tenido acceso al derrotero. Transpórtame en el tiempo. 1800, esto ya era moderna ya. 1857 estuvo Spruce en Baños. Pero esto de Atanasio Guzmán había sido 1790 y pico. Casi 100 años antes. Por lo menos 60 años antes, 70 años antes. Entonces él ve este mapa que había sido hecho en base de lo que el botánico había hecho expediciones según el derrotero. Porque incluso tiene marcado en el mapa las rutas que él había tomado en la búsqueda de lo que dice el derrotero. Pone incluso minas de oro y tanta cosa. Minas de plata por aquí. Entonces, dentro de esta investigación, el man se queda fascinado, luego regresa déjame contarte de qué se trata el derrotero. El derrotero se cuenta que más o menos por 1700 y pico, y esto lo determinó Luciano Andrade Marín en su libro en Los Yanganati 1933, de que la época en que se escribió el derrotero fue finales de 1700. Valverde era un español, cuenta la leyenda, de que era un español que se enamoró de la hija de un cacique y estaban muy bien y todo, y este cacique era descendiente de los que habían escondido el tesoro 200 años antes. Entonces, este man había pasado por una época mala, no tenía plata, tenía problemas, entonces le dice, venga, mijito, usted me cae bien, le voy a enseñar un lugarcito bien bonito acá en la montaña. Y se lo lleva a un lugar donde estaba el tesoro. Se le acabó la chirez. Y ahí dejó de ser chiro. No se sabe bien si es que murió, o sea, si murió la esposa, la hija del cacique, murió aquí en Ecuador y él se regresó a España, o se fue con ella a España y murió ella en España y luego él murió. La cuestión es que cuando él en su lecho de muerte en España, como que siente una especie de como que quiere hacer constricción de haber visto el tesoro y quiere compartirlo, y en su lecho de muerte da este derrotero y pide que por favor se lo manden al rey. Él cuenta toda la historia, le llega al rey y el rey dice, chuta, está bonito un tesoro, pero a mí me interesa. Manda una cédula real, que es como una carta oficial, junto con el derrotero, al regidor de Tacunga y Ambato, que era todo un solo sector.
Regidor es como un gobernador hoy por Claro, hoy. sí, correcto. Regente. Entonces, llega, coge el regidor, que tenía 22 años más o menos, el regidor, y lee la carta, la cédula real, y ve el derrotero y dice, bueno, pues hay que ir a buscar esta nota. Entonces, siempre tiene que estar la iglesia presente, todavía un padre. La cuestión es que hacen la expedición y el padre desaparece. Parece que era sonámbulo, se cayó, la cuestión es que nunca apareció el cuerpo. Chao, misteriosamente. Luego, por esas Sonámbulo cosas de la se vida, cae, qué sí, sala. es que no, es peligrosísimo hoy. Regresan y dicen, ¿sabes qué? Se acabó esta vaina, no encontramos nada, sorry, rey, no hay nada por aquí. Pero al poco tiempo el regidor decide renunciar de su cargo y se va. ¡Oh! Espérate. Ya, Ahí ya, se ya. pone sabroso. Entonces decide renunciar y dice, ¿sabes qué? Me voy a poner un negocio en la Amazonía por Canelos, que justamente medio bajando por los ríos O sea, deja de los Yanganate. tremendo cargo. Ujú. Y tenía 22 años, era pelado. Estaba bien, bien Gracias colocado. por todo. Pero Y- quiero emprender. Y Quiero se, ser va, emprendedor. y se va a poner un negocio en la Amazonía que Ya. dice que iba a ser de canela. Ajá. Algo así. Ya. Bueno, ahí quedó el asunto. De pronto, por los años 1940 y pico, aparece en el periódico Últimas Noticias de Quito una nota de que hay herederos de este Antonio Pastor, que era el regidor, se llamaba Antonio Pastor, El pelado de 22 años. el pelado de 22 años, que Ya. bueno, ya que era regidor. La familia, la quinta generación, que son los Puga Pastor en Perú, comienzan a querer desempolvar documentos para A ver, demostrar. Ya, pero espérate un segundo. ¿Y se supo ¿Qué? algo de este man, si se hizo millonario o alguna vaina? ¿O hasta ahí se sabe de él? Hay más información y es lo que levantan ellos cuando hay este reportaje en el periódico. Ya, Bueno, ok. de la familia. Quédate ahí. ¿qué Acolite, ¿me pueden pasar? Es que esto lo tengo que escuchar con un Con espuela, mi brother. espuelazo. No seas Un malito, espuelazo. alcánzame. Sí, porque la gente cree que yo no estoy tomando y que estoy amagando. No, la copita que está ahí. Voy a tomarlo con unos hielitos. Y esto lo voy a hacer en vivo, porque la verdad que está súper interesante. Gracias, mi bro, te agradezco. Gracias. Pana. Acá está, miren. Miren. En vivo. Y está con el sello de Con el calidad, sello. con todo. Así es, como tiene que ser, ¿no? Tiene hasta código QR. QR. ¿Están viendo, no? Madre. Uy, mira. Ya. Aquí está. Entonces a los 40 Ahora no sí. puedes abrir el trago. Ya está. Estamos mal. Corchito. Despacito. Nunca te ha pasado que haces así y riegas todo. Ahí está. 3 va, horas más ya. tarde seguimos abriendo la botella. Ahí está. Eso iba a ser yo. ¿Saben que esto es? Miren esto. Licor Huele- de café espuela huele- me va a acompañar con esta historia. huele a Está café. demasiado bacán. Huele a Me café. siento seco, sí. Con 2 hielitos. Así, de hecho, eran las botellas de esa época, con corcho, así más o menos eran, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Porque yo he visto botellas antiguas y tienen esta forma. Claro, Entonces ya me tiene siento que un estoy metido. tapón así. Sí, estoy metido en la historia. Metidísimo. Y lo que me gusta es que este corcho es corcho sintético. No han dañado árboles Ah, para eso. bacán. Me gusta el corcho sintético. Chévere. ¿No quieres un...? Salud. No, Muy pues ya bien. no me Dale. dieron la mía. Ya te Ok, va. además no, yo tengo que contar la historia. A ver, tenemos unas imágenes del periódico Salud. justamente para que veas yo me pegué el tiempo de ir a la Qué rico. hemeroteca y buscar. ¿Sabes lo Maricón, Disfrútelo. qué cosa más rica. Ya, Da- no, dale. sube un poquito. Ya, ese es el mapa. Ese es el mapa. El mapa más abajito. No, pues eso no es mapa. Ahí Eso está. es un mapa. Ese es el mapa. Lo puedes ampliar más si quieres, como quieras. pero eso no es un derrotero, pues. No. Es el mapa que hizo Atanasio Guzmán. Ese es el derrotero. Ese, ahí. Más abajo. El texto ese. Ese texto es un derrotero. Así. Eso- sí, léelo. Lee lo que está ahí. The office of Tacunga, placed in the town of the Pijaro, asked from the farm of Moya, and sleep first night a good distance above it. And asked there for the mount Ya. of the Guapa. Si ves cómo te of the describe los Hustad. lugares, Sí. te va guiando. Ok, ya. Esta es la traducción al español. Del español al inglés. Si Spruce no hubiera encontrado esto, no existiría hoy. Es gracias a él que encontró los documentos, hizo la traducción del español al inglés y la publicó en Inglaterra. Por eso es que sabemos Qué la, loco. la historia hoy por hoy. ¿Cuánto Si tiempo- no se cuánto hubiera tiempo- perdido en el tiempo, hubiera desaparecido. Si subes un poquito vas a ver la publicación de Spruce, que fue en la Academia Real de... Él es Juan José Alhans. De hecho, se parece a
al doctor Sube, Banner. sube un poquito a más. Hulk. Ahí está. Esa es la publicación de la Sociedad Geográfica de Royal Geographical Exacto. Society. Esto fue 1800, dale para abajo un poquito. Volumen 1861. Ese fue el año en el que el mundo se enteró de la leyenda de los Yanganati. Volumen 30 primero, no entiendo. Esa es una revista, es 31st. una revista en donde todo el mundo Ok. publicaba. Eran publicaciones científicas. El journal. Sí. Ya. Y ahí todo el mundo publicaba y este man publica justamente su experiencia en los de Baños, Ok. de la leyenda, y publica también el mapa 61. y el mira. derrotero, 1861. 1861, dale. Sí. Entonces, volvemos al tema del periódico. El periódico está más abajo, si lo puedes mover. Más abajito, un poquito más. Sigue. Sigue. Ajá, Ahí. bingo, ahí está. Amplíalo, porfa, para que leas ahí. Dice, fabuloso tesoro. Y dice ahí, los Puga Pastor se disputan fabuloso tesoro que dejó corregidor español. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comienzan a desempolvar información porque dicen, se supone que este corregidor, él dejó un depósito de oro en el Banco de Escocia. Él Ya, sacó todo esto de oro a través Disculpa, del puerto de ¿sí ves Lambayeque. que dice Puga Pastor se disputan con los tesoros? Ajá. ¿Sí ves que al lado dice? Mira que ¿Qué dice? publica, Este joven plantó Al novio en la iglesia y plantó se fue al con su novio en la verdadero iglesia amor. y se fue con su verdadero. ¡Qué bestia el chisme! Al lado de algo tan interesante como Sí. eso, postean. Y uno dice, no, en tiempos antiguos eso no pasaba, No, el chisme, miren, pero- era peor. Pero sí, por Dios santo, tú vas al archivo histórico aquí en Guayaquil y ves las cartas de la época antigua de Guayaquil y hay reclamos de Oye, caballos, de Armando, celos. ármate un poquito más porque aquí Todo quiero eso. ver la nota. Mira, si seguimos leyendo la del tesoro, por si Sí. acaso. Ya no se puede abrir más. Bueno, pero dice descendientes, qué lindo que míralo, descendientes peruanos dicen que están a punto de conseguir herencia. Varios Varias ecuatorianos desempolvan papeles y árboles genealógicos. Y mira, aquí ahí dice que fue depositado fabuloso tesoro de 23.000 millones de sucres, obvio, en esa época. Y Aguanta, que está pero depositado estábamos en el- casi ¿a qué diferencia estábamos del dólar en esa época? No sé cuánto estará, pero Mira, 1965. Pero 23.000 millones de sucre, Era yo te plata. garantizo que pasan los 100 millones fácil de dólares, pues, ¿no? Entonces tienes la directora del Que están corredor, depositados en Antonio el Pago Royal, y Marín aguanta, de y Segura. que están depositados en el Royal Bank of Scotland de Edimburgo en 1803. 803. O sea que Entonces, sí depositó- hubo plata. Espérate, la pregunta es qué fue lo que depositó. Si fue en 1803, ¿qué oro? ¿De dónde lo sacó? Ah, esa es la pregunta. El va de Ahí 22 años que dijo que renunció, sí se hizo Porque millonario. esto pues, fue brother. finales 1790 y pico, y de pronto en 1803 deposita oro en Inglaterra. Entonces, Está clarísimo. ya, espérate, pero es que no hay pruebas de que fue eso. No hay pruebas de que realmente Chuta, fue. loco, pero si Otros camina como dicen- pato, parece Ya. pato, huele a pato, es pato. Pues, brother. Otros dicen que fueron tesoros del mismo Perú, en el sector de Lambayeque, que es donde estaba el señor de Zipán. De ahí parece guaqueros, es que han sacado, y eso fue lo que se llevó. Y eso es lo que depositaron. Pero no hay pruebas de que haya sido que encontró lo de los Yanganati. Pero siempre quedó la sospecha de que el derrotero fue modificado. ¿Por qué? El derrotero te lleva durante 3 días sin problema en la montaña. A partir del tercer día ya las cosas cambian y todo es complicado y luego no llegas al lugar. Entonces, ¿quién tuvo acceso al derrotero original? El regidor. ¿Quién era el más opcionado para modificar? Él. Entonces, la sospecha es con él, de que él modificó Cambió todo. para que nadie más pudiera llegar. Ahora, también hay la teoría de que la geografía de alguna manera ha ido cambiando. Y ya con terremotos y cosas, ya no, las referencias físicas ya se modificaron y ya no encuentras los lugares exactamente como es. Pero al principio sí es todo fácil, después es un problema. Pero bueno, esto fue en 1900 que salió lo de la... Pero antes de eso, si bajas un poquito, hay un libro que se escribió en 1933. Ese. No, ese es el libro que publicó... espérate, suma un poquito. Finalmente, después de que publicó en la revista en 1861, Spruce, publica este libro, pero este libro lo publicó Wallace.
porque ya Notes Spruce of a había muerto. Botanist of a Claro, un botanista. Amazon and Andes. O Ese sea, es el libro- ese notas es- de un botánico en los Andes. en la Ahí Amazonía cuenta, de los ahí Andes. cuenta toda la historia de todo lo que hizo aquí en los Andes. Y al final del segundo tomo cuenta lo de los Yanganati. Este libro lo publicó Wallace, Alfred Wallace, Sí. Russell Wallace, que es el que está más abajito. Alfred Russell Wallace, Alfred volumen Russell 1, Wallace. claro. Es este señor que está aquí. Él era pana del alma de este man de Spruce. Este Wallace publicó antes que Darwin, la teoría de la relación de la evolución de las especies. Se le anticipó a Darwin. Se conocían. O sea, imagínate el nivel intelectual que hay en este grupito, ¿no? Aparte, Spruce conocía a Juan León Mera. Juan León Mera, el autor del... Sí, claro. Ya, o sea, Spruce se codeaba con la high de la época. Y en Inglaterra también, porque eran eruditos. Bueno, la nota es de que llega 1933 y hay un señor que se llama Luciano Andrade Marín, que no era autor, pero era investigador científico, y tenía un amigo que se llamaba Humberto Re, y le decía, ahí está el libro, y le decía, oye, pana, vámonos a los Yanganati, yo ya he ido para allá, yo tengo plata, yo te financio, vamos, hagamos una expedición porque quiero ver. Entonces dice, ya va, campana. ¿Año? 1933. Ya, Junto ok. con Tulio Boschetti, los tres hacen la expedición, estuvieron como 3-6 meses metidos ahí en la montaña. Tomaron montones de fotos y todo, y es el santo grial de todo aquel buscador de tesoros de los Yanganati. Este libro es el santo grial. Fue publicado en 1935, creo, la primera edición, y luego la segunda edición en 1970, que es aún más jodida de conseguir. O sea, si vas a la biblioteca la consigues, pero ya no la puedes comprar. La nota es que la versión de 1970 ya incluía la actualización de algunas ¿La biblioteca cosas. en dónde? ¿En Inglaterra? ¿En dónde? No, aquí en Guayaquil hay... ¿Este libro lo puedes encontrar aquí? Aquí, Luciano o sea, Andrade Marín, si Yanganati. te tomaras la molestia de ir a la biblioteca y ver todo lo que existe, te vas a dar cuenta de las maravillas que hay en la biblioteca. ¿Y tú que no estás en esta investigación, no te has tomado la molestia de saber si ese libro existe aquí? Existe, por Dios, yo lo he tomado en mis manos, yo lo he hojeado, lo he leído, le he sacado copias en la biblioteca de Guayaquil. Qué loco. También está, obviamente, en la Casa de la Cultura, en Quito. Oye, sácame una duda. Ese tesoro que estaba en el banco, porque estaba en un banco, bueno, esa plata, el banco dice que no existe, que no tienen registros y que justo en esa época se hubo un incendio y desapareció toda la información. Se hicieron los locos, aquí no tenemos nada, chao, no existe. Eso no me habías dicho. Se me pasó. Eso- Era para ver si estabas pila. A ver, eso te iba a decir, porque estamos hablando de tal cantidad de dinero Con el que interés tranquilamente podían haber salido de ahí los Rothschild. es posible. Pero o sea, a lo mejor salieron. A eso voy, es decir, ¿Qué pasó con eso? ¿A dónde hubo está? a ver, sí existió, hubo un incendio. Los descendientes de Pastor dicen que sí, pero tienen forma de demostrarlo porque el banco dice que eso nunca pasó. ¿No se le habrá quedado el dueño del banco? No lo sé, hay montones de... O sea, habría que preguntarle. Me dijo, ¿tienes el teléfono de...? Mira, no, pero ¿sabes qué investigación puedes comenzar a hacer? ¿Quién era el dueño de ese banco en esa época? Y luego ver el capital o Claro, si o sea, no habría que incrementó sustancialmente, se puede haber hecho el gil unos años para... Follow the money. Ya, ok, y ver que en 5 años, cómo esa familia de repente Creció. y... Claro, habría que ver qué habría pasó con que- eso, sí. Ese es no un creo punto que de es tan investigación. difícil seguirle la pista a los Podría dueños de ese ser, banco. Debe podría haber ser. esa información en internet. Ahí te dejo Está bacán. un piquetito interesante. No, es que esta investigación tiene ramas por todos lados. Espérate lo que te voy a contar. En esta edición de 1970 también cuenta una época que, de oro que tuvo la investigación de los Yanganati aquí en el rico Ecuador. está. Escuela, bro. En esa época, en 1933-34, él cuenta, perdón, ahí en la edición de 1970 cuenta la historia que se vino a enterar por medio de diferentes personas en el Ecuador. Cuenta la historia de que por allá por 1887 llega acá al Ecuador un barco que justo se accidenta afuera, se daña el rotor del barco y tienen que repararlo aquí en el astillero. Y 2 marinos, el capitán y el teniente de fragata, el uno se llamaba Barth Blake y el otro se llamaba George Edwin Chapman, que dicen que no se llamaba así, pero bueno. Ellos de pronto deciden, o sea, aprovechan ese espacio de tiempo del arreglo del barco y suben a los Yanganati.
El 4 de abril de 1887 es el día en que sostienen que entraron a la cueva del tesoro. Solo uno salió vivo de ahí porque el otro parece que murió de alguna enfermedad, alguna cosa, se cayó, lo que sea, pero uno de ellos logró salir, Barth Blake. Regresa a Inglaterra y luego, después de un par de años, unos 3, 4 años, pretendía regresar para Ecuador y muere ahogado frente a las costas de Estados Unidos. Pero antes de todo esto, él había mantenido una correspondencia muy, muy fuerte con un amigo y le había contado todo lo que él había descubierto. Parece que en esa época, 1880 y pico, un familiar de Spruce era alumno de la escuela naval y uno de los profesores era Blake, instructores, yo qué sé. Y en una conversación hablan de esto de aquí. Entonces le dice, sí, mire, mi pariente es Spruce, que fue el que encontró el derrotero. Y dice, yo también he estado investigando el tema del tesoro de los incas por mi lado. Y ahí viene una pequeña reunión en donde se supone que Spruce le entrega, o sea, le comparte información para que él venga a buscar. Y le entrega un mapa que Spruce encontró, pero no lo publicó, que es el mapa que acompañaba al derrotero, el mapa hecho por Valverde, no por el botánico, ¿Ya? sino por el español. Ese mapa parece que Spruce se lo guarda y se lo da a Blake, porque si no, ¿cómo se explica que Blake llegara en el primer intento al tesoro? ¿Y cómo sabes que llegó al tesoro? Porque, a ver, eso es lo que él dice. Pruebas no hay. La nota es de que dejó montones de claves y de mapas y de instrucciones a su amigo para que guarde esa información para más adelante venir a ver el tesoro. Pero murió. Entonces, ¿Y cómo murió? ¿En qué lugar? Murió ahogado, Se parece que lo botaron parece que lo botaron del barco, ya le cogió él. Parece que lo botaron del barco y hasta ahí glu glu, chao, no siguió. Pensaron a lo mejor que tenía la documentación ahí con él, pero no, él la tenía, el amigo la tenía. La cuestión es que este amigo después murió y todo, y esos documentos quedaron guardados en bodegados. Y la familia, después de muchos años, lo vuelve a redescubrir, más o menos por 1930. Ahí es que ven todo esto y dicen, chuta, ¿cómo podemos comprobar que estos documentos del tesoro son reales? Entonces escriben al Club de Exploradores en Nueva York, que es la meca de todos los exploradores de la Antártida, etc. Y le dicen, mire, estamos queriendo investigar algo del Ecuador. ¿Tienen algún explorador que nos pueda recomendar? ¡Qué coincidencia! Justo tenemos una persona que es un excelente explorador, realmente reconocido a nivel mundial, que da la casualidad que está retirado viviendo en Ecuador. El señor era George Miller Dyott. Entonces lo contactan, Dyott se interesa, va a Filadelfia, se reúne con la gente, ve los papeles y decide investigar. Él comienza a investigar todos estos datos basados en todos los mapas y la información que dejó Blake. Dentro de esta investigación se asocia más adelante con 2 personas más. Andrés Fernández Salvador, que era el hijo del dueño de la Witty, y con Eugene Brunner, que era también un explorador. Porque yo supe que Salvador Fernández estuvo detrás del tema de Yanganatis durante años. Montones de años. Y gastó mucho dinero, aparte de la fortuna. Don Andrés se enteró por una noticia, un reportaje que sacaron en una revista en Los Ángeles, cuando él vivía en Los Ángeles. Y yo lo conocí personalmente, me reuní con él montones de veces. Súper chévere. Al hijo también lo conozco, a Luis Felipe, que hizo la película. Sí, pero me dijiste que no te daba la información muy correcta que digo. No, él nunca fue, él era como todo buscador de tesoros, me mandaba por las ramas. Nada de lo que me dijo era realmente información valiosa. Bueno, ¿dónde está el tesoro? Sí, mi mamá está bien. Así, más o menos así. Pero solamente el escucharlo contar las anécdotas y todo, ya era un tesoro en sí mismo. Claro, ¿me entiendes? O sea, era espectacular. Entonces, la nota es que estos 3 se asocian. Más o menos, Fernández Salvador sabía ciertas cosas que le contó Dyott porque le mostró los mapas. Y sobre eso es que estuvieron buscando. No se sabe si encontraron algo al fin o no. Pero después ya como que se separó un poco la sociedad y Eugene Brunner siguió buscando el tesoro. Encontró cosas y Dyott le contaba ciertos detalles. Le decía, búscate una laguna de estas características, una formación rocosa de estas características. Y al pasar de los años, Brunner fue encontrando estas cosas. Para 1964, ya 20 años después,
Él regresa donde Dayot, que estaba ya medio enfermo, retirado, le habían sacado metros del intestino delgado, y le dice, mire, aquí está, mire la foto, esto, todo. La Aquí laguna están mis que... intestinos, dice. No, el Ah, intestino. ya. ¿Te acuerdas la laguna que me pediste que buscar? Aquí está la foto. La formación rocosa, aquí está la foto. Se queda como loco y ahí es que a Brunner por fin le cuenta toda la historia de los marinos ingleses, con documentos, con mapas, con todo. Ahí se entera Brunner. Ahora, la historia de Brunner es gigantesca. Él era alemán que vino a refugiarse acá de la guerra, porque estamos hablando de 1940 y pico. O sea, Primera Guerra Mundial. Entonces. Primera Guerra Mundial, no, Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial empezó a partir de los 40. Segunda Guerra Mundial. ¿Qué año Claro, la está? Primera Guerra Mundial fue en 1912, 1915. Por eso, La Segunda Guerra ¿qué año Mundial. estamos aquí? 1940 y pico, Segunda Guerra Mundial. Ah, Segunda Guerra Mundial, sí. Ya, entonces ya estaba el man acá. Dicen que también era espía de los nazis. No era espía de los nazis, era espía de la CIA, trabajaba para la CIA. Él fue el primer buzo que capacitó a los militares aquí en el Ecuador, Eugene Brunner. Incluso está en los textos, en los libros militares, ¿Sí? está el nombre de él, de que él fue instructor y toda la nota. El mejor trabajo biográfico que se ha hecho de Brunner lo hizo sin querer queriendo el esposo, o sea, a ver, Brunner se casó en segundas nupcias con una señora, 2 semanas o un mes antes de morir, Brunner, en 1984. Esta señora coge toda la documentación de Brunner, toda la investigación, todo lo que ha hecho Brunner, y legal o ilegalmente decide llevarse absolutamente todo. No sé si este caso es legal. Sí, pero los hijos tenían también derecho a eso. Y dijo, ups, ya me traje todo. Pero la esposa, chuta, bueno. ¿Me entiendes? O sea, Bueno, por eso digo, hay una nota ahí media rara. Dale, pero bueno, sigue. los hijos nunca recibieron absolutamente ningún tipo de documentación correcto. de herencia, que les tocaba también. Esta señora tenía una hija. La hija se casa con un señor que se llama Steve Charbonneau. El man comenzó a investigar el tema porque le pareció interesantísimo la vida del suegro, porque era suegro, medio Claro, suegro. sí, correcto. Y realmente se involucra en la investigación. Para 1980 y pico, él decide venir, crea una empresa de exploración y quiere venir a explorar y buscar el tesoro. Nunca le aprobaron la investigación, nunca le aprobaron la expedición. Es que Pero me él- imagino que tiene que haber pedido un par de miles, ¿no? No sé cómo fue la Claro, nota, obvio. pero acuérdate que estamos en 1984 por 87. Entonces, Ya Argentina había salido campeón del mundo, Eh, con Maradona. va. en el 86 fue eso. Claro. Ya, bueno, la nota es que, bueno, este man escribió un libro, de ahí siguió escribiendo libros y tiene un libro de este grueso, es de este porte. Es la mejor biografía que puede haber sobre Eugene Brunner. Ni los hijos podían haber hecho una biografía tan exhaustiva como lo hizo. El trabajo de él es enorme. Tiene de eso, de toda la historia, aparte tiene de O sea, George se Miller metió- Diot. Se enamoró totalmente Y- de la historia, claro. Y el man no es como muchos buscadores de tesoros que no te cuentan la nota. El man te vomita toda la información, esperando ser un puente para una nueva persona, una nueva generación. El man sigue vivo, vive en Estados Unidos. Tiene ya unos 60 y pico, 70 años. Pero él ha podido eternizar la vida de Brunner en esa obra. Espectacular. Entonces, esa es la parte moderna de la investigación de los Yanganati. Ellos han sido los que, la época de oro de la época moderna de los Yanganati. De ahí han venido montones y siempre viene gente a buscar. Y de hecho, Jorge Alhanser, que ha hecho expediciones con gente turista que va a pasear a los Yanganati, y él lo cuenta, y dice, decían que no iban a buscar el tesoro, pero nunca les pregunté por qué llevaban detectores de metales. Pero me imagino que iban de paseo nomás. Entonces el man sabía, y él es uno de los que dice, el tesoro debería quedarse donde está, el tesoro no debería sacarlo nunca nadie. No estamos preparados para una responsabilidad tal. Si con menos cosas nos enredamos, imagínate con un tesoro de esa magnitud. ¿Qué vamos a hacer? Habría una guerra civil. Es lo que decía Brunner también. Si yo digo dónde está el tesoro, porque él murió diciendo que él sabía en dónde estaba, pero no reveló en dónde. Simplemente dijo, por ahí anda. Y decía, si yo digo dónde está, va a haber una guerra civil. Esto solamente va a servir para que corra sangre ecuatoriana. Porque ¿Por qué? imagínate lo que sería, y en la situación política en la que estamos hoy por hoy, imagínate si se llega a descubrir el tesoro de los incas. ¿Es tesoro nacional? Yo sé, pero... Eso va a manos de presidencias, manos de las arcas del Estado. Por supuesto, pues. Y nosotros somos muy responsables con todo lo que llega del Estado y aquí no hay corrupción para nada.
¿qué va a pasar con ese tesoro? Es lo que te digo. Bueno, que se roben Se algo, de- pero nos va a quedar gran parte, pues, brother. No se pueden robar todo. Que lo dejen ahí hasta que haya realmente un cambio de mentalidad. Bueno, la nota es de que chistoso es el punto de que todos los que Salud, dicen señores. que han, Salud. de todos los que dicen que han encontrado el tesoro, nadie ha podido hacer una prueba o demostrar de que es así. Está la nota de que, bueno, si... O sea, tú dices que hay mucha gente que dice, yo lo encontré, pero no te voy a decir dónde. Exacto. Entonces, Ok. en resumen, a ver, el tesoro existe, sí, El que lo encuentra no lo dice. por eso. Empecemos El- por eso, ¿no? nadie lo- Quiere cámaras, brother. Pero yo sí he sabido que han habido, que hay gente que sí ha encontrado partes del tesoro en los Yanganati. No el más grande, porque se supone que Atahualpa, la momia, está oculta junto con su tesoro. Ya. Hay un autor, Oye, no hay una maldición. Uzcategui, así que afirma que la momia, Byron Uzcategui Andrade, él tiene un libro que es sobre los Yanganati y la tumba de Atahualpa. Muy bueno, autor ecuatoriano. Creo que es médico, vive en Quito. Pero él escribió un libro muy, muy bacán. Y él afirma que Atahualpa, la momia de Atahualpa, está en los Yanganati junto con el tesoro. Lo que pasa es que yo me pongo a pensar, los Yanganati no es el mejor lugar para tener a una momia, porque es húmedo. Tendrías que tenerlo sumamente arriba como para que esté seco. Pero una momia en esas condiciones es complicado. No sé, es mi opinión. Él también habla del tema y tiene su nota. Pero bueno, este es más o menos como hoy por hoy se mantiene, cómo llegó hasta nuestros días primero la leyenda, de dónde nace, cómo llega hasta nuestros días y los principales buscadores del tesoro. Hay algunos libros que se pueden encontrar en internet, sobre todo en inglés. Hay un autor que se llama Honisbaum, Mark Honisbaum. Él tiene un libro también de los Yanganati, él investigó incluso en el archivo de Indias, viajó, entrevistó un poco de gente. Yo me di el tiempo de, a todos los que él entrevistó en el libro, en Ecuador, fuera del país, de contactarlos. Ahí fue que me contacté con el padre Moreno, que era sacerdote en la iglesia de San Francisco en Quito, pero era miembro de la Academia de Historia del Ecuador. Uh-huh. Y una de las primeras cosas que me dijo, si va a investigar del tema, tiene que estudiar paleografía. Paleografía es para poder leer los textos antiguos, que son muy complicados algunos. Y es muy diferente, no solamente en la escritura, sino en la forma de hablar. Tú incluso en las crónicas ya impresas, por ejemplo, de Cieza de León, de pronto de Herrera y Tordesillas, aunque es posterior, pero la forma en que hablaban, el lenguaje que tenían era diferente al español que tú y yo hablamos. Claro. Era un español más antiguo. Y hay que cogerle el golpe porque hay palabras y frases que hay que entenderlas. Entonces, esa es la historia del tesoro. Yo, a mi criterio, a mí me parece que el tesoro debería quedarse donde está. Estás loco. Sí. Bueno, déjenlo tranquilo que ha estado bien 500 años. Ya van a ser 500 años. ¿Hay algún man que haya de estos gallos? Perdón que un poquito más. Segunda dosis. De estos gallos que haya dicho, o sea, se haya metido en la investigación, haya dicho, sí, yo sé, y que realmente sea millonario. O sea, ¿alguien le siguió la pista a uno de estos manes? Hay una frase que está en un libro, creo, o en un documental, pero alguien la dijo, dice, la mejor manera de reunir, de hacerse millonario o de tener una gran fortuna con el tesoro de los Yanganati es empezar con... la mejor forma de tener una pequeña fortuna por el tesoro de los Yanganati es comenzar con una gran fortuna, irse gastándola en buscar el tesoro y quedarte con lo que queda. Porque más plata has invertido en la búsqueda que lo que realmente has encontrado. Entonces, yo creo que ahí el otro tesoro paralelo es el tesoro documental, es el tesoro histórico, es el tesoro en la historia contada, en los documentos, en las crónicas. Ese es el otro tesoro, es el tesoro cultural. A ver, no es solamente el tesoro tú tienes económico. 22 años estudiando esto. Sí. Ya, okay. De hecho, probablemente hay muchas más cosas que no estás contando aquí que se te van, sí. se te quedan y tampoco 2 horas no puedes. No, pues ya. Ya, pero a tu juicio, ¿qué porcentaje das de que efectivamente sí hay un tesoro ahí todavía? Yo creo en un 99.99% de que el tesoro existe. Lo que pasa es que hay varios lugares. O sea, en los Yanganati yo creo que seguro está. Pero
Según cuentan las historias, los cronistas, la historia narrada y la historia escrita, es de que hubo 7 guandos. Guando es Bandos, animal, 7 bandos. Guando. Ah, no, guando. Un guando es lo que cargan 1000 indios en la espalda. Tú imagínate 1000 indios. A ver, 1000 indios es un guando. Un guando. Todo lo que carga 1000 indios es un guando. Y se supone que hay 7 guandos escondidos en diferentes partes del Ecuador. Un guando se supone que ya lo encontraron por Loja, por Vilcabamba. De oro. Sí, era una mega tormenta. Se comenzó a caer toda el agua de la tierra de una quebrada y encontraron piezas y sacaron todo y había oro. Y los dueños de la hacienda, O sea, oro, que la hacienda pero con trabajada. Trabajada, Sí, o sea, con ollas, con copas. Ya. Los dueños de la hacienda, que era la hacienda Solanda, cogieron todo ese tesoro y se fueron a España y compraron el marquesado. Por eso de ahí nacen los marqueses de Solanda, el marquesado de Solanda. Y eso está documentado. ¿Qué año fue esto? Uy, Dios, 1800, 1700, 1800. O sea que tú me estás diciendo que parte de la historia que eran 7 guandos, Uno se encontró. uno se encontró. De Faltarían esa leyenda, aquí lo- está uno, es verdad. Sí, O sea, exacto. ¿por qué sería mentira los otros 6? Exacto. ¿Y los manes eran ecuatorianos o eran Sí, españoles? bueno, a ver, hasta ahí no sé, pero eran de aquí. Cogieron de- todo, coge todo, nos largamos de este país. Y pagaron por ser marqueses, que es el título más alto que puedes De tener hecho, sin ser es el, nobleza. exacto, es el único, el título más alto porque fue pagado. Ujú, Sí, sí, lo exacto. tengo claro. Entonces, puta, se pone... Entonces, lo que Ya te decía del tesoro. Cuenta No, que no, sabes, que una de deducción tuya a lo Indiana Jones, que Ya quisiera Indiana Jones poder Ya, vender pero a ver, el a ver. tesoro. los Yanganatis, ¿qué tanto? Yo no tengo, desgraciadamente no es mi materia, pero ¿qué tan grande es el área de Yanganatis? O sea, Los Yanganati, el Parque Nacional Yanganati fue Parque Nacional creo que en el 94. es Pero imposible encontrarlo, eso es lo que tú crees. no creo que sea imposible. Yo creo que hoy por hoy la tecnología ayudaría muchísimo. Pero el acceso es el problema. No es tan sencillo. Es sumamente complejo el terreno. O sea, el acceso es a pata 100%. O sea, el- máquina no va. Puedes ir en helicópteros, por supuesto, pero tienes ventanas muy cortas de tiempo. Porque no ves nada. ¿Me entiendes? Es sumamente complejo. Y no hay dentro de la historia algo Para así. eso más fácil es ir a buscar un tesoro. por otro lado. Atahualpa, la maldición de Atahualpa está resguardando Hablan eso. de la maldición. Se supone que una vez que Rumiñahui, con toda la gente que estuvo ocultando el tesoro, mandó a pasar cuchillo a todo el mundo y mató a toditos para que nadie hable. Entonces, Bueno, estamos hablando de muertes feas, espíritus ahí eh, que están resguardando puertas tal vez un tesoro dimensionales. y capaz pueden hacerte, puedes estar cerca y te pueden hacer perder. exactamente. Chuta, qué Es bestia, complicado, ¿no? pero te digo, es súper interesante. Por eso es que yo nunca he ido a la montaña. Lo más cerca que he estado es Guapa. Guapa es el cerrito que el derrotero indica. Desde aquí, mírate para acá y vas a encontrar 3 cerros. Y en el Y declive... están los 3 cerros, ¿no? Están los 3 cerros. Ya. Y es la última vez que tú puedes realmente guiarte en la dirección. Yo llegué hasta Guapa. Estuve ahí, acampé una noche y al día siguiente me regresé. Nunca he entrado a los Yanganati porque eso qué eres no maricón? puedes entrar. Eso, ¿Por qué, Ah. por qué no entraste como gran varón? pero ya, pues coge Entraste, una sí. mochila y Chao. ándate a ver. No es mi área. Pero es que Pero ¿por qué, ¿Por qué no? Ya Porque estabas ahí, pues, animal. Ya estabas sí, ahí. pero tenía una carpa que me estaba goteando, pues, o sea, La carpa te estaba goteando. la ¿No era otra carpa cosa era, que te goteaba? tú sentías que entraba el agua hasta en horizontal. No tenía comida, o sea, eso es una expedición. Ya, ok, te decían que aquí Tres Montañas sigue por allá y hasta Claro. ahí. No, y de ahí sigue, tienes que llegar a una laguna que se llama ver, la dime la Laguna de indicación cómo Anteojos. Luego tienes que llegar hasta una laguna que se llama Yanacocha, que es una laguna negra. Tienes que ir por abajo, bajar hasta por el río, el desaguadero desde Yanacocha, e ir hasta abajo, seguir ahí durante, creo que es un día más, y tienes que pasar 2 cruces de ríos, y luego ahí tienes que poner un puente, y de ahí tienes que subir, y luego cuando subes llegas a la montaña, y tienes que girar la montaña en cierta forma. Y en esa forma ya te perdiste. ¿Pero tú crees que está ahí o todo eso es pura paja y está por el otro lado No, contrario? Es que ahí viene la cuestión. Dicen que en el giro es el cambio. Que el giro no es en esa dirección, sino que es en otra dirección. Chuta, pero por lo menos ya tienes una base, o sea, ya no son todos los Yanganatis. Claro, o sea, por ya... supuesto, pero es que ahí viene otra cosa.
Antes del mapa de Atanasio de Guzmán, el que era también botánico. El que da esta dirección. No, este es el derrotero. Este es el derrotero. Original. El derrotero, no sabemos si es el original o no, O pero es el modificado. derrotero, bueno, lo que sea, pero son los 3 primeros días. Ya. Antes de eso, por 1700 y 1700 algo, hubo otro que hizo expediciones. Y él no va al sector en donde se supone que es, Ya se fue toda la mierda. sino que va hacia otro lado. Ya ¿Por está, qué? chao. La primera indicación que te da el derrotero es de espaldas a Ambato, estando en Píllaro, de espaldas a Ambato, pero Ambato, una cosa era en 1700. Hoy por hoy... Es grande está- y te da la espalda a muchas cosas. Claro. Exacto. Si tú coges en línea recta, yendo, supongamos, al centro Pero de tienes que Píllaro, basarte, de tienes Ambato, que basarte cómo era Ambato en esa época. te apunta más al norte, no al sector de los 3 cerros que ves estando en Guapa. Ay, maldito Rumiñahui, no puse Google Maps. No podía haber dicho, Google ahí Maps. está. Pero bueno, ahí Se es nos la nota. arregla Entonces, la vida si por Ecuador eso, encuentra esa... no, imagínate pues, al Claro. yo no poder hacer una expedición de la magnitud que amerita esta investigación, decidí irme hacia libros, hacia crónicas, hacia atrás, hacia investigar la historia. Y de ahí es que pues viene toda la nota de primero contar la historia de la preconquista y la conquista. ¿Cómo llegamos a Cajamarca? Antes de lo que pasa en Cajamarca, que también hay un montón de historia aquí. Eso es el proyecto del documental que conversamos al principio. Loco, qué interesante y loco, y te felicito esta historia. Como yo les había prometido a ustedes, esto no lo van a encontrar en ninguna parte de todo el YouTube del No. mundo, de la galaxia, del No, es muy cosmos. poca la información que hay así de los temas de los Yanganate, hay muy poca información. Yo en nunca internet. he Hay escuchado que- una historia tan Hay que completa, conocer a la gente y saber los libros. tan interesante, bro, y te felicito, Muchas mi gracias. querido colega. La verdad que esta información es increíble, es un privilegio de verdad haber escuchado esto. Lo digo en Muchísimas serio, gracias. sin joda. Muy interesante, o sea, yo esta nota no le paró mucha bola, como que siempre decía, ay, sí me sonaba interesante, pero no había un solo gallo que me cuente realmente la historia así como la cuentas tú, ¿no? Y muy resumida, porque hay montones de cosas que se pueden ver. no y se te aquí- queda nada, algo así interesante, alguien que hayas, no sé, No, algún fantasma, algo que haya visto. Bueno, sí, eso te lo puedo contar aparte, pero una teoría. Ya, tu teoría. Ya. ¿Es lo que me dijo el otro día? No, es que no te puedo contar, puedo decir todo porque Pero cada, es que no se cada puede. explorador tiene sus misterios. claro. Ándate a la Yo casa. tengo mis teorías, los autores tienen sus teorías, cada uno crea sus propias teorías en base a su investigación. Yo lo que he tenido... ¿Cuál es tu teoría ya? A ver, no porque tú lo dices aquí, veo más así, ¿viste lo que dijo el man? Vamos a buscarle. No, No, o sea, Dios, ya. no es- si fuera Pero tan fácil, compártenos, ya lo hubieran compártenos, encontrado. ya para cerrar el tema, compártenos una primicia, algo que tú digas, si yo tengo que buscar, busco aquí atrás del Mall del Sol. O sea, otra la vuelta, sí. No, de hecho yo no empezaría en los Yanganate, yo empezaría por Loja. Yo empezaría por Quinara, porque en Quinara también se supone que hay un guando. Pero tu punto de partida, ¿cómo? Claro. ¿Ves que si no te pregunto, Mira. tú no terminas de contar todo? Tú vas- Encontraron otro guano. No, que hay guandos, hay ocultos, Guando, diferentes guando. Uno lo encontraron, pero en Quinara de ley hay el mascarón de Quinara, la leyenda del mascarón de Quinara, que el mascarón supuestamente apuntaba donde estaba escondido el guando. Pero el mascarón lo movieron y todo eso y ya se perdió el guando. Pero ese es un clima mucho más accesible, es un clima primaveral. por que qué nadie lo ha tienes- buscado? porque ahí está. Hay que tener cuidado con las culebras, porque hay culebras. Pero la nota es que por esas cosas de la vida, si tú vas a Google Maps y te vas a la zona de Quinara, tú encuentras que en un sector hay 5 pucarás resguardando la zona. ¿Qué son pucarás? Un pucará eran pequeños puestos militares, en donde también pasaban los chasquis. No es un tambo real es otra cosa. a ver, Armando, ¿podemos hacer un Google Maps ahorita? ¿Nos puedes guiar para poder ver en vivo? No, ya me metí ya. Ah, Tan, ya tarán, está, ya está. tan, tarán. Se los ve claritos en Google Maps. Ok, nos vamos a meter a Google Maps en este momento. Para que vayan Señoras y investigando. señores, Entonces, en el mapa busquemos Quinara. Quinara queda al sur de Vilcabamba. Ahí está, chéverísimo. Vamos con Sí, está ahí el satélite. la vista de satélite.
Bacanísimo. Entonces, más al sur, yendo un poco más al sur, hay una montaña. Tren al sur. Dale más abajo. Por ahí. Esa subida. Sigue ¿Qué subida, animal? ¿Cómo Ya. puedes saber que esa subida, dice? Es una subida, es un camino que sube. Ese sino que- terreno que ves ahí. Esa es una montaña. Ahí justo abajito, ahí hay uno. Mira, Ahí. ahí está. Ya, ¿qué es eso? Ese es un pucará. 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 Que por cierto, un Pucará creo que es también una nave, un avión de combate argentino, el Pucará. Ah, Sí. mira tú. Bueno. Ese es un pucará. Ahora, si vas más abajo, vas a encontrar otro. ¿Y por qué hay un punto de...? sigue. Ahí hay otro. Y si bajas un poquito más... ¿Puedo ver bien cómo es el Pucará, por favor? No sé, está en ruinas, no vas a ver muchas Ya, cosas. ¿eso qué se supone que es? Son círculos concéntricos, es como una pequeña estación militar. En donde había vigilancia, llegaban los chasquis, etcétera. Ah, y mira, y todavía sigue. Obvio, Ya, sí, sí, ok. hay montones y hay algunos que están en mejor estado. Sigue, ya. Más abajito, siguiendo esa línea que no sé si es una quebrada o qué será, hay otro. Ahí hay otro. Ahí está mira. el otro, bro. Claro, ya van 3. Y hay otro abajo, que queda justamente en la montañita, por ahí más a la izquierda. No, izquierda, por ahí. Por ahí, a la izquierda. Ahí, justo en esa punta. Ahí está, ahí hay otro. Entonces tienes en una zona, por Quinara, tienes 4. A lo mejor era lo estándar. Pero yo digo, ¿por ¿Pero qué qué están vigilan? resguardando? Exacto, ¿qué tanto cuidaban? Ahora, hay que O recordar... sea que la cosa está por ahí. algo en ese debe haber sector. por ahí. Sí, está la leyenda clarísima, la leyenda del mascarón de Quinara. El mascarón. Ese era lo que había, era un mascarón. No sé si era de metal, de oro o era de piedra. no lo sé. Haz un zoom ahí, Armando. Ese valle de Quinara es Ya, súper o sea chévere. que en teoría, Por algún lado debe en estar. ese valle Ujú. o en la quebrada, chutas que también es tanto, loco. Exacto. Y está enterrado bien abajo, pues no es que está en superficie, si no ya lo hubieran encontrado. A ver, rapidito. pensemos si tú fueras indio, perdón, indígena, ¿dónde guardarías tu Indio tesoro? nativo. Ahí, ¿Dónde, chuta? yo dentro de la montaña. Es que, a ver, la pregunta es, ¿tú crees que van a tener chance de hacer un huecazo en la montaña? No, irían a donde ya esté el hueco. O sea, más Minas o cuevas. abajo. Más abajo puede ser. Puede ser. O Ahí en donde esa haya. quebrada, ahí en ese hueco, en esa, Es complicado, ¿sabes? ¿cómo se llama? En ese cañón. Habría que hacer un estudio realmente Mira el de- cañón que tienes ahí al costado, Armando. Con ahí radar de- abajo. No, abajo. Ahí, ese cañón, ahí. Ahí también puede Ahí ser. creo que es la cosa. Puede ser ahí, lo subieron y lo taparon donde sabían que nadie se iba a meter. Puede ser, o sea, hay montones de opciones. La nota es que eso sí, el cacique de Quinara estaba del lado de Atahualpa. ¿Cómo que la otra vuelta? Acuérdate que hubo la guerra civil, pues, entre Huáscar y Atahualpa. Y este ¿Y qué es man- el cacique de Quinel? El cacique era el que regía la zona, él era fiel a Atahualpa. Mm. De hecho, se Oye, supone ya que por ahí estamos ahí, pasó ¿dónde la están los momia. Yanganatis, loco? Más arriba. Más arriba. Búscate, la ubicación es facilísima cuando ves la laguna de Yanacocha. No, el embalse de Pisayambo, es más arriba. A ver, Más, Bucambato. Ya te fuiste muy arriba, estás ahí. ¿Dónde estás? Cordillera del Más arriba, Cóndor. más arriba. Ambato. Ya, ahí, haz zoom para atrás, eso, a la derecha, ya, más abajito, más arribita. Nido del Ángel, el Triunfo. No, perdón, es más arriba. Cascada. Ahí está, si ves esa laguna, dice Pisayambo. Eso, esa es la entrada de los Yanganati. Los Yanganati es todo lo que está hacia la derecha. Todo eso que está hacia la derecha. No, tienes que abrirlo más, es mucho más grande. Ya, todo ese sector, todo eso, ahí dice Ya. Parque Nacional Yanganati. Ya, busquen, está por ahí. Sí. Yo soy el derrotero. Sí. Busquen por ahí. Sí, de la laguna, todo lo que ves ahí busquen. Ahí tienen puede que estar. irse, sí, lleven En unos comida, 1200 años lo encuentras. Claro. una mochilita, una buena carta. Correcto, eso sí. correcto. Qué loco esta nota. Pero bueno, Ya ya para está, despedirnos, ahora sí ya. no se olviden Ya si es hicimos que todo. quieren acompañarme en esta investigación histórica que estoy haciendo de la preconquista, de la conquista y luego llegar al tesoro de los Yanganati. Esta es la cuenta, se llama Blogumental, documentales de investigación histórica y cultural en formato blog. Son pocas las publicaciones que tengo ahorita, voy a ir publicando cada vez más, ya voy a comenzar a publicar Sí, videos. porque tus 4 así que, pinches fotos no me dicen pueden ver. absolutamente nada. bueno, ahí está, es el chiste de que investiguen, la gente se Ah, pique ya, o por sea que tú dices, averiguar. aquí pongo la foto, investiga quién es el man. No seas No, payaso. sí pues. digo que es, ahí está Diego de Almagro, que no sabías que se llamaba Diego Montenegro. No, no sabía. Ahí está. Diego Montenegro y Almagro, este man es Pedro Arias Dávila o Pedrarias, él es Hernando de Luque, fue el tercero de la sociedad
de Pizarro y Almagro para Y el la que búsqueda estaba del en tesoro, Atahualpa, para ¿no? la búsqueda de Perú. Ah, Ese es Atahualpa. ese es Atahualpa, es un dibujo, es un ¿Pero es un grabado. dibujo de alguien que lo vio o es un dibujo man así? O sea, hay de los Porque que lo está bien vieron, feo, de ya. los que estuvieron presentes. De hecho, la descripción que hacen de Atahualpa es que era un indio bien puesto. O sea, tenía presencia, era unas facciones atractivas, que era bien puesto el Atahualpa, no era Sí, cualquiera así. No era cualquiera así nomás. No, Muy no, bien. no, no. Señores, por la extensión de este programa, pues hoy día no hay videos. Ya se volvió muy, muy largo. No importa, pero ha lo valido la ameritó. pena. Yo sabía que no íbamos a tener videos por la extensión del programa, pero esto ameritaba. La verdad que este programa ameritaba esto. Igual mi querido licor de Café Espuela me ha acompañado en este programa. Y va con el ambiente. Lo abrí en serio. La gente cree Ah. que dice, nada, te estás tomando, no sé, pues, No, sí, en serio. Coca-Cola. No, señores, no. Huele. Aquí sí. Ahí Qué está. rico el aroma es. ¿Tú te acuerdas de ese Sí. caramelo? Hay un caramelo que era un caramelo como de café, que era de hace muchos años, que siempre ha tenido esa fama. Un caramelito que es café y te decían caramelo de café con majar, no sé, bueno. Ah, Huele exactamente igual, sí. Bueno, Me acuerdo. señores, gracias por estar con nosotros. Muchísimas Gracias a gracias. esta expedición de nuestro querido Indiana Jones. Indiana Jones Rojas. Rojas. Señores, Indiana Rojas. por disfrutar de este programa. Esto fue... Inbancables.